Vamos a ir haciendo un poquito de presentación de Lester. Lester está en Venezuela y está desde Venezuela, nos viene a hacer esta ponencia. Y Lester, yo os comento que además de tarotista, que es sobre la ponencia que nos hará hoy, pero Lester también se ha formado en terapia gestal, se ha formado también en otras terapias integrativas y además Lester ha escrito 2 libros. Yo siempre cuento, aquellos que sois tan polifacéticos, a mí me encanta, ¿no? Pues ponerlo de relieve, porque es importante, ¿no? Él ha escrito 2 libros y, como os digo, además de trabajar pues, con el tarot, trabaja con otro tipo de terapias pues que están más volcadas a la parte terapéutica, psicológica, de ayuda, orientación y consejo. Entonces, bueno, la ponencia que él nos va a hacer hoy es el delgado velo que separa el tarot terapéutico del adivinatorio, ¿verdad que sí, Lester? Así es. Y Lester, os lo comento porque como os va a encantar la ponencia y vais a querer tener más, Lester, esta semana, lo voy a asegurar el horario, el jueves, día 16, a las 9:30, nos hará también una charla en las redes sociales sobre el tarot para el autoconvencimiento, otra mirada a los arcanos mayores. Entonces, como luego saldréis aquí super fans de Lester, pues ya sabéis que el jueves a las 9:30 hora española, tenéis otra cita con él a través de las redes sociales, que también os pondremos el mismo día para que le podáis seguir. Así que, Lester, ¿qué te parece si empezamos? Excelente. Déjame, voy a compartir la pantalla para que vean la presentación. Fantástico, será estupendo. Ok, compartir. Vamos a ver, me va a disculpar, yo no soy muy... hacer. Pantalla. Fantástico. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, te oímos perfecto. Buenísimo, perfecto. Bueno, quiero darle las gracias a María del Mar por esta oportunidad, por haber seleccionado esta ponencia. De verdad, estoy muy, muy agradecido. A Elisenda por la coordinación que ha hecho, el trabajo inmenso que ha hecho, no solo ahorita, sino cuando iba a ser presencial el congreso, y bueno, y todo el apoyo que me han prestado. Sí, efectivamente, yo, además de tarotista, pues he trabajado, soy abogado, egresé de la Universidad Central, que es la universidad, digamos, la mayor universidad de Venezuela, hace un bote de años, en el año 93. Soy máster PNL y trabajo con psicoterapia gestal. Y bueno, nada, les vengo a presentar acá la aplicación del tarot terapéutico, el delgado velo que lo separa de lo adivinatorio. Ya vamos a ver de qué se trata eso. Ok. Primero que nada, pues, ¿en qué nos basamos nosotros en todo lo que vamos a hablar a partir de este momento con relación al tarot terapéutico? Nos vamos a basar básicamente en estos señores que están postulados del filósofo griego Sócrates, el psicólogo y psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, el maestro armenio Gurdjieff y, digamos, su discípulo más importante, que fue el maestro, el escritor Piotr Demianovich Aupesky, mejor conocido como Aupesky. Efectivamente, como Elisenda dijo, van a recibir un material escrito. Yo allí comento más estos personajes, pero no me voy a detener a hablar mucho de ellos porque son personajes que, digamos, son bastante conocidos y pues nos llevaría casi que toda la hora de la ponencia a hablar de ellos. Y estos personajes, pues como le digo, serán mi base para esta ponencia. Primero lo primero. Cuando uno habla de tarot terapéutico, cuando habla de, digamos, el velo lo separa del tarot adivinatorio, lo primero que surge es una batalla que es añeja, que es de muchos años, que es sobre 2 posturas muy deterministas. La primera, que nos dice que el futuro es escrito, que nada se puede cambiar, que todo forma parte del destino y que está allí inamovible. Esa es una de las primeras posturas, digamos, más deterministas. Y la segunda es la que se va al otro extremo, que nos dice que el futuro lo escribimos nosotros y que nosotros vamos
creando cada uno de los acontecimientos con nuestra mente. Entonces escuchamos algo que está muy en boga sobre la ley de la atracción, la capacidad de hacer realidad lo que nosotros pensamos, lo que nosotros colocamos en nuestra mente, que cuando lo llevamos al extremo más absoluto, también obviamos que hay otros eventos que pudieran estar presentes en nuestra vida que no tienen nada que ver con la forma en que nosotros pensemos o nosotros nos comportamos. Por ejemplo, esto que estamos viviendo, la pandemia que está cubriendo al mundo, no es algo que nadie puso en su mente ni que nadie estableció, pero que ahí está. Ahora bien, la verdad es que lo que yo he podido experimentar, y todo esto se trata mucho también de la experiencia personal, es que la vida está llena de eventos sincrónicos que se encuentran en nuestro camino a medida que nosotros tomamos decisiones. ¿Y cómo se dibuja eso? ¿Cómo es eso? Digamos que la vida es como esto que ustedes ven acá en pantalla. Es como las líneas del metro. Y tenemos la gráfica, el plano de las líneas del metro de mi ciudad, de Caracas, y vemos que hay muchas estaciones. Todas esas estaciones están allí, no se van a mover de allí, siempre van a estar allí. Pero que nosotros lleguemos a ellas dependerá de las decisiones que nosotros tomemos. Tomamos la decisión de ir en un camino, de ir en otro, y en esas decisiones que vamos tomando, nosotros vamos encontrando situaciones, hitos que se nos van presentando. Entonces, es como una mezcla donde está presente lo que llamamos de manera absoluta el destino y las decisiones y las reacciones que nosotros tomamos a medida que va transcurriendo la vida. Entonces, ¿qué es lo que en definitiva transforma esa situación, esas estaciones de metro? La forma en que nosotros reaccionamos y actuamos mientras vamos haciendo nuestro recorrido en esas líneas de estaciones. Y es lo que va a marcar la diferencia entre un resultado u otro. Lo que nosotros vamos haciendo. Yo puedo ir de una estación a otra en el metro, puedo ir orando, puedo ir escuchando música, leyendo un libro, o puedo ir sencillamente renegando, puedo ir pensando en lo peor que me ha pasado en la vida o en lo mejor que me ha pasado en la vida, y eso va a marcar mi viaje, eso va a marcar la manera en que yo voy a abordar la siguiente estación. Tiene que ver con lo que yo voy colocando también en mi mente ante las circunstancias. Entonces, en definitiva, la evidencia sí existe. Yo creo que la evidencia definitivamente es algo innegable, pero no es suficiente para una vida plena. Nosotros, además de conocer el futuro, necesitamos entender ese futuro, entender nuestro presente y entender cómo nosotros podemos ir abordando las situaciones que se nos van presentando, valga la redundancia, en el camino. Suceden cosas que no están bajo nuestro control, lo estamos viviendo en este momento y podemos decidir en nuestras casas pasar esta situación viendo el Congreso de Tarot o simplemente amargándonos la vida, simplemente renegando o simplemente haciendo cosas que nos dé satisfacción. Pero en definitiva, accesar al futuro es una capacidad de personas con determinadas cualidades que van a lograrlo independientemente de lo que utilicen. Hay personas que leen el futuro con cualquier cosa. Yo vengo de un ambiente, digamos, yo crecí, mi madre leía el tabaco y leía la baraja española, y mi madre nunca tocó un libro sobre cómo leer la baraja española, ni mucho menos cómo leer el tabaco. Y ella podía ver cosas, era una capacidad. Más sin embargo, no es suficiente para lograr tener, pues, digamos, las mejores decisiones en la vida. ¿Ok? Bajo esa premisa, podemos entender que nosotros vamos tejiendo nuestro destino con los hilos que nos regala el universo y con las agujas que guardamos en nuestro inventario personal. Es decir, nosotros tenemos unas herramientas con las cuales nosotros podemos ir construyendo eso que nosotros llamamos destino. Y visto de esta manera, pues la fórmula del destino pudiéramos resumirla como nuestras acciones,
más nuestras reacciones sobre las circunstancias o eventos de la vida por los arquetipos o modelos que dominan en nosotros, van construyendo eso que nosotros pues entendemos como destino. ¿Ok? En ese sentido, el psiquiatra Jung, hasta que no hagas consciente lo que llevas en tu inconsciente, este último dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Y ahí es donde vamos a ir. De hecho, la autora Sally Nichols, en el libro Jung y el Tarot, dice: poblamos el mundo exterior con todas las hadas, brujas, princesas, demonios y héroes del drama enterrado en nuestra propia profundidad. Es así, pues todo aquello que va en nuestra mente, lo que vamos hablando, nuestras creencias, en nuestros modelos, es lo que va creando nuestro mundo exterior, nuestra manera de ver. Hay una gráfica, es muy popular, que es esta del iceberg o el iceberg, con la cual se ha hablado mucho, que es una manera, digamos, gráfica de mostrar cómo es nuestra mente, cómo está conformada nuestra mente. Nuestra mente está conformada, básicamente, en lo más profundo, por lo que el psiquiatra Jung denominó el inconsciente colectivo, ¿verdad? Seguidamente tenemos el inconsciente personal, y en la superficie lo que todos ven de nosotros es lo que se ha denominado el ego, el yo, que es toda esa personalidad, todo ese marco de personalidad que nosotros mostramos, pero que de alguna manera está sustentado en lo que está abajo. ¿Cómo está? Perdón, ¿Qué hay en el soy colectivo? Diego. Estamos teniendo algunos problemas con la conexión, entonces voy a desactivar tu cámara, únicamente dejaré conectado tu audio y tu PowerPoint, Okay. no te veremos, pero así te podremos escuchar mejor, ¿de acuerdo? Ok, perfecto. Gracias, continuamos. ¿Ahora? ¿Mejor? Sí, sí, adelante, por favor, continúa, gracias. Fíjense lo siguiente, el inconsciente colectivo. ¿Qué encontramos en el inconsciente colectivo? Encontramos los arquetipos, y de eso vamos a hablar más adelante. Encontramos las creencias y encontramos los mitos. Las creencias es todo aquel producto de información que se mueve a raíz de nuestro, digamos, vínculo social y que está allí, que forma parte de nuestra cultura. Están los mitos, que también forman parte de la cultura y que de alguna manera van pasando de generación en generación, y los arquetipos, que son esos modelos de conducta que están en cada uno de nosotros y que viven en cada uno de nosotros, y vamos a ir viendo de qué se trata esto. Porque precisamente los arquetipos son los que están inmersos en el tarot. El tarot es un libro lleno de arquetipos. ¿Okay? Luego, el inconsciente personal, vamos a encontrar allí, un segundito. Segundo. Ajá, en el inconsciente personal encontramos lo olvidado, que es toda la información que nuestro cerebro nuestra mente va olvidando porque no es útil en determinado momento. Lo reprimido, aquella información, aquellos eventos que de alguna manera nos han causado probablemente dolor y decidimos reprimirlo. Nuestros aspectos creativos, las neurosis, que son nuestras fijaciones, los complejos, un síndrome donde vamos a encontrar muchos tipos de conductas, como por ejemplo el complejo de Edipo, que nos habla del apego a la madre, y las fobias y los miedos. Fobias, aquellos miedos irracionales o de alguna manera desproporcionados ante una amenaza que está en nuestra fantasía, como el miedo a las cucarachas, la fobia a las cucarachas, entonces donde aquel miedo es desproporcionado, y los miedos obviamente naturales que tenemos todos, como es el miedo a morir, el miedo a sufrir algún accidente, ese tipo de cosas. Finalmente, el ego o el yo, nuestra personalidad, y están nuestros pensamientos, nuestras emociones manifiestas, nuestras sensaciones, nuestras posturas y nuestros roles.
los roles que asumimos en cada uno de los momentos que nos toca vivir en nuestras vidas. El rol que hacemos como cuando somos padres, el rol que hacemos cuando somos profesores, cuando somos profesionales, el rol como vecinos, en fin. Ahora bien, ¿por qué traigo a colación todo esto? Porque resulta que en ese inconsciente colectivo, en ese fondo que es lo más ancho del iceberg, está siempre presionando hacia arriba y va presionando todo lo que va conformando nuestro inconsciente personal y nuestro yo, nuestro ego. Y bueno, básicamente es precisamente esa parte más ancha del iceberg la que termina hundiendo el Titanic, la que termina hundiendo nuestra mente. De hecho, nos dice George Bourdieu, nos domina nuestros pensamientos o nuestras acciones así lo reflejan. Nosotros, en la medida que estamos dominados por estos aspectos, pensamientos y emociones, actuamos de una manera muchas veces inconsciente, pero es lo que está dominando nuestra forma de actuar. En todo esto, ¿cómo funciona el tarot terapéutico? ¿Cómo se nos presenta el tarot terapéutico? El tarot terapéutico no es más que una disciplina, un sistema filosófico que utiliza el tarot como una herramienta para determinar nuestros modelos de conducta, nuestras estructuras de creencia y, por tanto, los talentos y bloqueos que guardamos en nuestra sombra y que están impidiendo a nuestra plenitud emocional y material. Es una manera de revisarnos desde el punto de vista mental, desde nuestra estructura mental, y maneja pues el lenguaje de los arquetipos, que es el lenguaje universal del alma y que nos une psíquicamente a todos a través del inconsciente colectivo. Fíjense lo siguiente, vemos esta palabra, estos signos que están acá son una palabra, muy probablemente a ninguno les dice nada, para ninguno significa nada, porque efectivamente el lenguaje está formado por signos que en su momento son un acuerdo en un determinado colectivo donde se establece que determinado signo significa determinada cosa. Entonces se forman palabras que conforman el lenguaje, pero forman parte de un colectivo determinado en una zona geográfica determinada y en una época determinada. Entonces, si nosotros no pertenecemos a esa época, ni pertenecemos a esa zona geográfica, nosotros no sabemos de qué se trata, no conocemos ese idioma porque son signos que para nosotros no representan nada. Ahora bien, si yo coloco esta palabra al lado de esta imagen, ¿verdad? Es probable que a más de uno les esté dando ya señas de lo que dice allí. Es probable que más de uno ya tenga una idea de lo que dice allí. Efectivamente, ¿por qué? Porque el alma piensa en imágenes. Para nosotros es más fácil recibir información a través de imágenes, independientemente de nuestro idioma o de nuestro grado cultural, que a través del idioma del lenguaje. Las imágenes son para nosotros mucho más poderosas. Efectivamente, esta imagen es muy probable que nos evoque palabras como amor incondicional, gestación, prosperidad, paz, calidez, bendición, fecundidad, hogar, ¿verdad? La imagen de una mujer embarazada en medio de un campo natural. Entonces, pues cuando esto sucede, cuando una imagen nos evoca una cantidad de ideas, estamos en presencia de un arquetipo. Y ese es el poder de los arquetipos. El poder de los arquetipos para determinar cómo es nuestra estructura de creencias en un determinado momento, o qué es lo que nosotros creemos de determinados modelos en la vida. Entonces, la mecánica del arquetipo es un patrón de energía con forma de contenido se lo otorga a cada quien con su experiencia y son potencialidades de representación heredadas, no son legados individuales. Es decir, la imagen que vimos anteriormente, todos sabemos lo que significa una madre, todos tenemos ideas de lo que es una madre
independientemente de que la experiencia que hayamos tenido con nuestra propia madre haya sido buena o haya sido mala. Pero todos de alguna manera en nuestro inconsciente colectivo entendemos lo que es una madre y lo que puede ser una buena madre. Esa es una información que está allí. Desde ese punto de vista, entonces, ¿cómo formamos las bases filosóficas del tarot terapéutico? La primera base es la coautoría. Somos co-creadores de nuestro destino. Continuamente estamos creando nuestro destino a partir de nuestras decisiones, nuestras acciones y nuestras omisiones. Entonces, esa es una de las primeras bases del tarot terapéutico. Luego, nuestra capacidad de crear nuestro futuro es directamente proporcional a nuestro nivel de conciencia. En la medida que yo estoy consciente de lo que va en mí, lo que contiene en mí, las creencias que tengo en mí, yo puedo tomar mejores decisiones o tomar determinadas decisiones. Al respecto, el maestro Osho decía, la ansiedad es propia del ser humano porque debe elegir. Un animal no es ansioso, no encontramos ansiedad en los animales. Un gato no está constantemente cuestionándose por qué no nació perro, o por un gato y se acepta así y es un gato y ya. En cambio, los seres humanos realmente estamos sintiendo ansiedad porque las decisiones que tomamos sabemos que tienen consecuencias y muchas veces no queremos ser responsables de esas consecuencias. Entonces, el hecho de tener que tomar decisiones, de hacer elecciones, va generando esa ansiedad por el tema de no querer ser coautores de lo que nos está ocurriendo. Por eso preferimos pensar que todo ocurre debido a fuerzas externas incontrolables y no porque de alguna manera lo hemos generado. Eso nos lleva a este principio, que es la responsabilidad. Libertad y responsabilidad definitivamente caminan juntas. Debemos parar de colocar la responsabilidad en algo externo, en la pareja, los padres, el jefe, el gobierno, el destino. En la medida que nosotros nos hacemos responsables de las consecuencias de nuestros actos, vamos de alguna manera también sintiéndonos libres. Asumir nuestras responsabilidades, en definitiva, el primer paso para cambiar. El otro es individuación. Existe un aspecto nuestro, particularmente íntimo, que no fue alcanzado por la programación familiar y en donde reposa nuestra esencia como ser humano. Ese aspecto definitivamente es lo más interno, lo más intrínseco de nosotros. El comportamiento de aquellos que desconocen sus arquetipos, de los arquetipos que viven en él, están condicionados por fuerzas invisibles. Eso lo dice igualmente Jung. Por ello, cuando un ser humano ha completado su proceso de individuación, es decir, el conocimiento de sí mismo, ya esos arquetipos no lo dominan, sino que sabe utilizarlo, es capaz de hacer mejores elecciones y a través de su conducta con los demás. Ya no le agobian las críticas de los demás. Una persona individual no es lo mismo que una persona individualista. No se trata de conformarse con las costumbres, pero tampoco de tener la necesidad de desafiarlas. Entonces, ¿cuál es el gran objetivo del tarot terapéutico? Autoconocimiento, así de sencillo. El tarot terapéutico es una herramienta de autoconocimiento. ¿Cómo nos lleva al autoconocimiento del tarot terapéutico? Una persona que se conoce a sí misma, decía Sócrates, es una persona capaz de gobernarse a sí misma y de poner su pensamiento en el puesto de mando. Entonces, el autoconocimiento que nos permite realizar un inventario de nuestras creencias, mitos, propios o aprendidos, es como hacernos un perfil 20 psicológico, como cuando vamos al laboratorio, nos sacan la sangre para ver cómo estamos. Es una manera de saber cómo estamos en determinado momento. Aquí quiero hacer una acotación. El tarot terapéutico no se aplica para ver cómo es una persona a lo largo de toda su vida o cómo va a ser a lo largo de toda su vida. Es para saber cómo está una persona en determinado momento
en las circunstancias que está viviendo, cómo las está abordando, cómo está actuando, qué está haciendo o cómo lo está haciendo. Entender nuestros arquetipos, cómo influyen en nuestras decisiones, reacciones y comportamiento en general. Evitar juzgarnos bajo parámetros religiosos del bien y del mal, sino conocer nuestros dones y bloqueos en luz o en sombra. No se trata de juzgarnos. Y trabajar nuestro autoconcepto. ¿Por qué? Porque nosotros, en medio de nuestro autoconcepto, que está conformado por nuestra autoestima y autoconfianza, no solamente en muchas ocasiones nos desvalorizamos o pensamos que tenemos algo malo, sino que también nos mentimos y nos vamos constantemente, tenemos un discurso interno que va diciendo una cantidad de mentiras hacia nosotros mismos. Un cómico, como cuando uno se levanta en la mañana y dice, hoy voy a hacer dieta y voy a bajar de peso. Entonces ese día casualmente pues terminas comiéndote lo primero que se te atraviesa, un dulce, olvidas todo lo que dijiste en la mañana y el día siguiente cuando vuelves a decir hoy voy a hacer dieta, hay una vocecita por allá atrás que te dice, epa, ¿qué dieta vas a estar haciendo tú si tú eres un mentiroso? Ayer dijiste que ibas a hacer dieta y no hiciste ninguna dieta. En ese momento nosotros vamos perdiendo autoconfianza. Al tercer día ya cuando decimos eso, automáticamente nos respondemos que es mentira. En la medida que nosotros aclaramos nuestro discurso interno, nosotros vamos entonces, de alguna manera, teniendo un discurso más sincero con nosotros mismos. Conocer nuestros límites y nuestro poder, además, los límites con los demás. Nos permite además ponerle límites a los demás. Lograr una comunicación asertiva con el resto, obviamente, y escoger nuestras batallas desde la pasión y no desde el compromiso con terceros. Definitivamente, esto es lo que nos permite a nosotros el autoconocimiento, entender, saber quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Finalmente, elevar nuestro nivel de merecimiento, lograr coherencia y abrir las puertas a las fuerzas del universo. Porque en definitiva, lo que queremos procurar es nuestra felicidad. Entonces, el autoconocimiento no se trata de asumir nuestros pecados, se trata de conocernos y aceptarnos para valorarnos, no desde el aspecto que entendemos de bien y mal en los términos religiosos. Porque en definitiva, pues bueno, el universo solo recibe coherencia. A veces pensamos otra, vemos otra, y en definitiva no logramos ninguna, porque no estamos claros realmente de qué es lo que queremos. En este punto, bueno, dirán los escépticos, bueno, el tarot terapéutico es para esto, pero igual se echan las cartas. Sí, efectivamente, cuando hacemos tarot terapéutico, lanzamos las cartas, hacemos tiradas, hacemos lecturas específicas para el tarot terapéutico. Y uno de los aspectos, digamos, que ha servido para algunos escépticos quitarle valor a la aplicación terapéutica del tarot, es este aspecto de que, bueno, salen unas cartas y compartimos ese mismo procedimiento que con el tarot adivinatorio y efectivamente, pues, hacemos lo mismo, hacemos unas lecturas, pero en este caso orientadas al tarot terapéutico. Pues el tema es que esas lecturas se hacen y funciona en estas lecturas, en estas tiradas, lo mismo que funciona en cualquier tirada de tarot, es la sincronicidad. Sencillamente, cuando una carta sale, esa es la que tiene que salir y no otra, porque así funciona todo en la vida, bajo la sincronicidad. Entonces, ¿cómo entendemos la sincronicidad? Sencillamente como aquellos eventos que ocurren, ¿verdad?, que no tienen una relación causal, pero que en su contenido están íntimamente relacionados.
El principio de sincronicidad es un principio que introdujo Carl Gustav Jung, lo introdujo a Occidente de la religión hindú, y básicamente no hablaba de una relación causa-efecto, hago esto para producir esto, sí. Como la coincidencia de dos o más acontecimientos no relacionados entre sí causalmente, cuyo contenido significativo es idéntico o semejante. Efectivamente, cuando nosotros lanzamos las cartas, lo que opera es la sincronicidad. Y como dije hace un instante, las cartas que salen son las que tenían que salir y no ninguna otra. Y desde ese punto, nosotros consideramos que el tarot terapéutico tiene todo el valor para trabajar lo que pretende trabajar con cada consultante. La interpretación pudiera ser el grave problema. El problema puede presentarse cuando el intérprete, nosotros como tarotistas, hacemos una lectura conforme a nuestro mapa o sistema de creencias y no indagamos suficientemente cómo se relaciona mental y emocionalmente el consultante con la energía presentada en ese arquetipo. ¿Cómo es esto? Ya lo vamos a ver. Eso nos lleva a nosotros a los siguientes postulados. Primero, el tarot terapéutico no busca dar respuestas al porqué de los eventos que nos ocurren, sino ayudarnos a entender el qué significan para nosotros esos eventos. Entonces, el primer postulado es, la participación del consultante es proactiva. Cuando nosotros hacemos tarot terapéutico, se maneja más enfocado como una terapia donde hay una conversación entre ambos, tanto tarotista como consultante, para entender lo que él va trayendo al setting terapéutico y para entender qué significan estos arquetipos que van saliendo en la tirada. El consultante no es un cliente, pero no un paciente. No vamos a curarlo, pero sí vamos a acompañarlo en su camino y en su búsqueda. No pretendemos resolver todos o ninguno de los problemas en una sola sesión. Cuando se hace tarot terapéutico, se busca trabajar los aspectos que van saliendo en cada tirada, en cada una de las sesiones, más no se pretende resolver todo en una sola sesión. Más que obtener respuesta, el objetivo es que el consultante se haga preguntas, que se pregunte para que él pueda vivir su proceso. El tarotista marca el método, pero el trabajo lo hace el consultante. Para la interpretación de los arquetipos, tal como en la PNL, se trabaja con el mapa del cliente, no con el mapa de creencia del tarotista. Nosotros, todos los que trabajamos con tarot, aprendemos que los arquetipos tienen un significado base. Pero cuando hacemos el tarot terapéutico, tenemos que entender qué significa para el consultante ese arquetipo. Vuelvo al ejemplo que traje al inicio del arquetipo de madre, el arquetipo de la emperatriz. Nosotros sabemos que la emperatriz puede representar arquetípicamente a la madre, pero hay que indagar qué significó para el consultante la madre, qué significó su madre, cómo fue su relación con su madre y cómo está marcando esa relación o ese modelo que tiene de lo que es ser madre en su vida. Séptimo, validar con el consultante la situación que le incomoda o afecta y qué es lo que desea lograr. No es fácil, definitivamente no es fácil. Cuando uno lleva a la práctica el tarot terapéutico, lo más difícil es explicarle al consultante qué es el tarot terapéutico y qué es lo que puede esperar en una sesión de tarot terapéutico. Porque definitivamente la mayoría de las personas pues van buscando respuestas y muchas veces nosotros no vamos a tenerle la respuesta, sino que vamos a inducir que se hagan las preguntas. Para eso nosotros necesitamos saber qué es lo que quiere trabajar el consultante.
La honestidad en el discurso por parte del consultante es clave en el éxito de la sesión. Obviamente, es necesario que diga que requiere, yo requiere trabajar. Dice Peter Aupesky, el desarrollo de la conciencia no puede comenzar basado en las mentiras que uno se hace de sí mismo. Es necesario, obviamente, tener un discurso claro con nosotros. Y esto nos lleva a lo que es la ponencia, que es el delgado velo que separa al tarot terapéutico del tarot adivinatorio. Cuando nosotros realizamos el realizamos tarot terapéutico, los mensajes de los arcanos se construyen conjuntamente con el consultante, se conforma amalgamando la simbología base. Perdón, que se me fue la imagen. Se conforma amalgamando la simbología base de que estos contienen con los significados que representan o surgen para cada consultante. Es imprescindible la intención terapéutica en la lectura por parte del tarotista. Esto es básico. Que nosotros, cuando abordamos una lectura de tarot terapéutico, debemos abordarla con la intención de hacer terapia, no de hacer prospectivo, hacer tarot prospectivo, sino abordar la problemática del consultante. Entonces, lo primero que necesitamos es actitud mental. ¿Qué se refiere a esto? Nuestro setting interno, nuestra intención interna debe estar orientada a introducir la menor cantidad de variables personales en el proceso interpretativo. Para eso es necesario que nuestro ego pues debe quedar a un lado, en el sentido de que no vamos a tener la postura de saber todo o interpretar todo a través de las cartas, sino tratar de que sea el consultante quien traiga la información al setting terapéutico. Obviamente, empatía con el consultante y convertirnos en un acompañante, un facilitador. El consultante debe tener la disposición, las ganas y obviamente el interés de conversar con nosotros sus situaciones. En tercer lugar, debemos asumir el riesgo de no tener todas las respuestas, sentir la libertad de preguntar para validar con el consultante sin tener el temor de ser juzgado como que no sabemos nada. Y esto, en este punto, asumir postura de maestro o de gurú ya no tienen sentido. Una de las, digamos, de las dificultades que yo he encontrado al tratar de hacer tarot terapéutico con algunas personas, es que hay personas que definitivamente no van a la consulta a eso, van a que uno les diga efectivamente lo que quieren, lo que dicen las cartas. Y en ese momento, cuando uno asume una postura de preguntar, de interrelacionar, de saber, tener información de la persona, si esa persona no tiene claro lo que es tarot terapéutico, sencillamente puede terminar pensando que uno no sabe nada. Y hay que decirlo, definitivamente en algunas ocasiones algunos consultantes no regresarán. Hacer tarot terapéutico indica asumir el riesgo de que algunos pensarán que no sabes, que no adivinaste, que no le dijiste lo que ellos querían escuchar, porque en definitiva no todos entenderán que lo que estamos buscando es que asuman se empoderen de sus decisiones para mejorar lo que tengan que mejorar en su propia vida. Decía Jung, no sirve de nada aprender de memoria una lista de arquetipos. Los arquetipos son complejos de experiencia que llegan a nosotros como el destino y cuyos efectos se sienten en lo más profundo de nuestra alma. Por lo tanto, es importante agregar la vivencia de las cartas a través de ejercicios que comprendan la imaginación activa, la visualización y otros recursos creativos. Es decir, el centro de la vida no está en los hechos,
ni en las circunstancias, sino en el individuo que las experimenta y que las va moldeando con sus reacciones. A su vez, esas reacciones tienen que ver con nuestras creencias, las que están en lo más profundo de nuestro inconsciente. Accesar a ellas nos va a liberar, no porque tengamos el control, sino porque vamos a desear, ya no vamos a desear querer tener el control. Y bueno, aquí finaliza esta hora de ponencia. Espero entonces ahora sus preguntas y bueno, las invito a seguirme en mi cuenta de Instagram que se llama @terapiatarot. No sé si tengo, no tengo ahí. Sí, Lester, un segundo, te voy a hacer llegar unas consultas. Primero, si te parece, vamos a detener el PowerPoint. Un segundo. Ok, voy. Y vamos a habilitar de nuevo tu cámara para poder verte. Okay. Ya salió el PowerPoint. Muy bien. Ahora tendrías que poder iniciar el vídeo. Ya va. Okay. Iniciar. Ahora, listo. Perfecto, pues ya te vemos, Lester. Bien, pues mira, te comento las preguntas que nos han ido llegando durante la ponencia. Juana María Palomo nos comenta, hace una reflexión pregunta, ¿uno necesita hacer una reflexión importante sobre su camino recorrido para poder ofrecerse a los demás? Si no, es difícil llevar esa ayuda a cabo, ¿cierto? Exacto. Sí, fíjate, definitivamente ningún terapeuta llega hasta donde no ha llegado, no llega con el consultante hasta donde no ha llegado consigo mismo. Para nosotros poder hacer tarot terapéutico como cualquier otra disciplina terapéutica, y eso lo aprendemos en Gestalt, es necesario hacer un proceso interno de revisión, es necesario estar en constante proceso de terapia, porque los seres humanos no somos absolutos, no estamos paralizados, nosotros vamos mutando día a día de acuerdo a las circunstancias que se nos presentan. Y nuestras creencias de alguna manera pueden afectar el proceso terapéutico que abordamos con otras personas. Entonces, definitivamente hay un proceso de crecimiento, hay un proceso de entrar en nuestro propio infierno, de encontrar nuestros demonios, entenderlos, aceptarlos, abrazarlos, y en ese momento es que nosotros podemos entonces entender el proceso de otros. Bien, mira, Juana María nos pregunta también, ¿cómo indagamos en el consultante? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Le enseñamos una carta y dejamos que él nos diga qué le inspira o cuál sería la forma de proceder? Fíjate, existen unas lecturas, hay autores que han elaborado lecturas, yo tengo unas lecturas hechas por mí, donde la orientación está dada a revisar al consultante desde ese aspecto. Pero además nosotros debemos indagar el significado de cada uno de los arcanos más allá del aspecto prospectivo, sino desde el aspecto psicológico, qué representa para nosotros o qué representa ese arquetipo en general y cómo está construido en la experiencia del consultante. ¿Okay? Siempre es importante cuando se quiere hacer tarot terapéutico apoyarse a otras disciplinas de terapia que nos permita hacer indagaciones más efectivas, preguntas más poderosas hacia el consultante. Mira, podríamos encadenar esta pregunta con otra consulta de Francisco Javier Adúriz que nos dice, ¿es el tarot terapéutico como el psicoanálisis? ¿Se podría establecer una relación? No, no llega a ser un psicoanálisis. Fíjense, y esto en el caso, algo que yo le debo a la escuela de Mariló Casal, es que tenemos que ser muy claros que hacer tarot terapéutico no implica sustituir disciplinas psicológicas o ningún tipo de profesión como psicólogo, psiquiatra, para nada. Es una manera de abordar al consultante en sus modelos de creencias contenidos dentro de los arquetipos que nos muestra el tarot. Pero de ninguna manera estamos haciendo ni una terapia psicológica, ni mucho menos podemos estar haciendo una terapia psiquiátrica, ni sustituyendo ninguna disciplina.
Bien, Virginia Esponda nos consulta, ¿es mejor usar el tarot de Osho para ver el perfil psicológico en el aquí y ahora? Yo creo que uno debe usar el tarot con el que se conecta mejor, con el que vibra mejor, el que te muestra mejor. A mí particularmente me gusta el Marsella porque los arquetipos que están en los arcanos mayores, básicamente el tarot terapéutico se trabaja con arcanos mayores solamente. Esos arquetipos me parece están más puros, están libres de otra simbología, están libres de símbolos de otro tipo digamos, de creencias, como en el caso del Rider, que tiene, vamos a encontrar ahí cábala, vamos a encontrar astrología, vamos a encontrar otro tipo de símbolos que de alguna manera nos puede impedir tener un concepto más puro del arquetipo, porque cuando trabajamos con lo arquetipal del tarot, trabajamos con la figura del padre, de la madre, en nuestras relaciones emocionales con los enamorados, el enamorado, trabajamos con nuestra visión de lo que es el cambio a través del arquetipo de la muerte, en fin, con la pureza, con el arquetipo puro, sin ningún otro de contenido, ningún otro tipo de contenido. Entonces me Bien, gusta el Marsella, pero cada quien conecta con lo que le parece. continuamos, que tenemos más preguntas. Todavía a ver si nos da tiempo a incluir algunas más. Okay. Tiempo Palestino nos transmite su agrado y agradecimiento sobre tu ponencia. Y su pregunta es, ¿de qué forma tú generas el enganche terapéutico para que el consultante se interese en este tipo de lecturas? Fíjate, voy a ser absolutamente honesto. Es súper difícil que la gente se emocione o le interese el tarot terapéutico. Esa ha sido una gran, digamos, una gran batalla a levantar, porque cuando alguien va a mi consulta, yo le explico, mira, hago tarot terapéutico, en el tarot terapéutico vamos a ver un poco cómo estás en este momento, cuál es tu perfil, cómo está tu estructura de creencias, le hago todo el discurso. Tengo unas lecturas para tarot terapéutico, pero al final todos dicen, ajá, ¿y qué me va a pasar? Todos quieren saber el futuro. Entonces, realmente el tarot terapéutico no engancha, es verdad, es la verdad, no engancha. La gente va básicamente al tarotista para que le diga el futuro. Es un trabajo arduo de ir colando el tarot terapéutico en la lectura prospectiva. Yo hago mi lectura adivinatoria rajada, ¿sí? Pura y simple, mira tú, pero le voy colando otras cosas que van buscando, epa, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué haces aquello? ¿Por qué actúas de esta manera? ¿Qué te pasa con esto? ¿Cómo es tu relación con mamá? ¿Cómo es tu relación con papá? Según lo que en la lectura terapéutica, a veces sin decirle que se la estoy haciendo, va surgiendo. Pero es una manera de colar y de darle un valor agregado a la lectura y no quedarme solo con decirle lo que les va a pasar, sino decirle cómo está en este momento o por qué está en este momento de determinada manera y tiene que ver con su responsabilidad. Esto enlaza también con una pregunta que nos realizaba Anabel Coca, que nos dice, ¿podría ser que el consultante llegase a la consulta a realizar una consulta predictiva y en el transcurso de la tirada acabásemos derivando en una tirada terapéutica? Totalmente, es lo ideal. O sea, si hacemos publicidad colocando lectura terapéutica, nos morimos de hambre. Porque la gente va buscando la adivinación, va buscando saber qué va a pasar. Pero lo rico de esto es conocer que podemos darle otro uso al tarot para enriquecer esa lectura, para darle a esa lectura mayor valor, darle mayor aporte y dar un mejor servicio a ese consultante. Estefanía Díaz nos pregunta, ¿qué tipo de tirada utilizas? Bueno, yo tengo varias tiradas. Hay, en los libros de Francisco Benaje vas a encontrar tiradas interesantísimas, en las mismas de los libros de María del Mar. Todas las tiradas donde ustedes puedan ver que podemos ir un poco más allá del qué va a pasar, sino que vamos a encontrar el cómo estamos en presente, puede servir para trabajar desde el punto de vista terapéutico. En lo personal, a lo largo de la experiencia, yo he ido construyendo unas tiradas, hay una tirada, incluso ahí vamos a hacer un ejercicio allá presencial,
que yo la llamo el perfil 20, que es una manera de ver cómo está el consultante en este primer septenario, ¿verdad? Y cómo se va, cuál es el primer septenario, donde estamos todos los personajes más vestidos, desde el mago hasta el carro, los primeros 7, que hablan de cómo soy con mis talentos, cómo actúo, cómo está mi ánimas, cómo está mi ánimos y cómo está mi comunicación con los demás, mi mundo emocional, mi manera de accesar al mundo, de irme hacia el mundo, como el carro, cómo estoy actuando yo en esos aspectos. Hay una lectura para trabajar esos aspectos. Más preguntas. María Mireles nos pregunta, ¿se puede hacer tarot terapéutico con uno mismo? Bueno, yo no sé hacer tarot conmigo mismo de ningún tipo, porque siempre me digo lo que yo quiero escuchar. Realmente a mí me cuesta muchísimo. Uno siempre, es lo que hablaba en la presentación, uno siempre se miente. Y a veces el discurso propio no es precisamente el más claro. Entonces, yo creo que no, porque yo no me puedo leer las cartas ni siquiera en ninguno de las vertientes. O sea, realmente a mí no me sirve. Lo soy honesto. Mira, más preguntas. José Bradford nos pregunta, ¿el tarot terapéutico está relacionado con las constelaciones familiares? Se puede relacionar, se puede relacionar. No necesariamente el tarot terapéutico, pero puede salir si mi problema es en mi mundo familiar, mis antecedentes familiares, y la persona que está leyendo el tarot sabe hacer constelaciones familiares, puede hacerlo perfectamente. Ahí, digamos que es una parte de, ¿okay? Pero el tarot terapéutico es para trabajar la personalidad, nuestra manera de abordar la vida, nuestra manera de abordar las circunstancias, nuestra manera de abordar la familia, cómo la familia nos ha invadido a nosotros en nuestro inconsciente, en nuestro sistema de creencias. Entonces, digamos que arropa todo y en ese todo puede estar el mundo sistémico. Bien, y vamos concluyendo ya con la última pregunta. Juana María nos pregunta si hay algún libro, alguna lectura que recomiendes y a la vez que sea algo más o menos básico, que sea asequible. Mire, yo les recomiendo un libro espectacular que es Jung y el Tarot, de Sally Nichols. Jung y el Tarot. Ese libro es una Biblia en ese sentido. Y va a ser una manera de entender todo esto que yo traté de abordar de manera muy laxa, muy por encima en esta hora. Bueno, pues estaría, hemos finalizado. Decirte que bueno, hay un montón de comentarios de gente encantada con la ponencia, que le ha gustado mucho cómo lo has expuesto, que están muy de acuerdo contigo y en la forma en que lo planteas. Y bueno, ya pues preguntarte cómo podemos seguirte, cómo podemos ponernos en contacto contigo, a través de qué redes. Bueno, pueden escribirme en Instagram en @terapiatarot. Pueden escribirme. Y si alguno quiere la lectura que yo iba a hacer en el Congreso, puede escribirme a infoterapiatarot@gmail.com. Repito, infoterapiatarot@gmail.com, y yo les enviaré esa lectura que yo diseñé hace muchos años y que iba a practicar en el Congreso en un grupo de trabajo que íbamos a tener allí. Se las puedo enviar, pueden hacerme preguntas una vez que las tengan a través del correo o, como les digo, en @terapiatarot, en Instagram. Bueno, pues con esto ya finalizamos la ponencia. Lester Dávila, muchas gracias. Os recuerdo que